Los israelitas habían ya acabado el muro de Jerusalén y ahora nos dice la Biblia en Nehemías 12 a través de los capítulos 40 en adelante que dedicaron a Dios el muro. Y es que los israelitas sabían que no importa que esté el muro, si el Señor no los protege personalmente, todos los muros que pudieran reconstruir iban a ser inútiles como en anteriores ocasiones para que los invadieran enemigos. Entonces los israelitas comúnmente dedicaban a Dios objetos o edificios para reconocer que el poder no está en el objeto en sí mismo, sino en Dios, como lo dice el Salmo 127, versículos 1 y 2. Bienvenido, este es un repaso de los demás capítulos que veremos a continuación de Esdras y Nehemías. El servicio de dedicación del templo empezó con dos grandes coros que avanzaron por Jerusalén separadamente y al final se unieron en el templo. Estos coros retumbaron tan fuerte que los vecinos de alrededor de Jerusalén escucharon el estruendo de la celebración. Y es que los israelitas estaban tan emocionados de que el templo volviera a funcionar después de tanto tiempo que querían asegurarse de que hubiera provisiones suficientes para aquellos que servían en el templo, para aquellos que se dedicaban, los sacerdotes judíos, a cuidar el templo y su funcionamiento. Y entonces querían asegurarse de que hubiera provisiones para ese entonces y también para el futuro. La Biblia nos habla de que los israelitas se purificaron para dedicar el templo y los muros, pero ¿qué significan los ritos de purificación? Bueno, en el Antiguo Testamento los ritos de purificación simbolizan una limpieza del pecado y también simbolizan un apartamiento de un objeto o una persona con fines santos. Los ritos de purificación consistían principalmente en el lavamiento del cuerpo, en bañarse y lavar la ropa. Sonará algo sencillo y algo normal, cotidiano para nosotros, pero en aquellos tiempos el hacerlo representaba no solamente limpieza física, sino limpieza moral. Le agregaban el aspecto ritual a estas cosas sencillas como bañarse o lavar la ropa. Algunos ejemplos de esto se encuentran en Éxodo 29:4, 40 versículos 12 y 15, Levítico capítulo 16 versículo 20 al 28 y Números capítulo 19 versículos 7. Los ritos de purificación en Israel eran varios. El rito de purificación más simbólico o más importante, digámoslo así, era cuando una persona tocaba un cuerpo muerto, puesto que el cuerpo muerto o la muerte simboliza el pecado, la paga del pecado por nuestras malas obras. Entonces el ser humano que tocaba el cuerpo muerto tenía que purificarse y este procedimiento se hacía a través del sacerdote. El impuro llevaba una vaca rojiza y el sacerdote la mataba y la quemaba hasta hacer las cenizas, según Números 19. Entonces el sacerdote se describe que debía llevar las cenizas y verterlas en un recipiente de agua, mezclarla y con ese recipiente de agua alguien más que no fuera el sacerdote, que estuviera limpio, tenía que rociar con un hisopo. Un hisopo es una especie de planta o ramos de plantas, rociaba o más bien sumergía el hisopo en esa agua y entonces tal cual si fuera una especie de rocío, rociaba sobre la persona impura esa agua o sobre un objeto impuro. Si no hacía este procedimiento, se le consideraba que su inmundicia todavía estaba sobre él, tal como lo describe Números 19. Otro ejemplo es en el día del Yom Kippur o el día de la expiación. El sacerdote judío que hacía la limpieza del santuario en ese día se quitaba la ropa y se ponía las santas vestiduras, tal como lo describe Levítico capítulo 16, pero antes de ponérselas se lavaba el cuerpo. Al terminar el servicio, el sacerdote judío nuevamente se quitaba las santas vestiduras y se lavaba el cuerpo, como lo describe el versículo 23 y 24 del capítulo 16. Y quien liberaba el chivo expiatorio que representaba a Azazel o Satanás y lo llevaba al desierto, antes de regresar al campamento israelita, se tenía que quitar las vestiduras nuevamente y lavarse el cuerpo. Otras categorías de purificación incluían a los sacerdotes judíos. Ellos debían lavarse las manos y el cuerpo, tal como lo describe Éxodo 29, 1 al 9, 30, 17 al 21, capítulo 40, 12 al 14 y versículos 30 al 32. El pecado conduce a la muerte. La lepra termina en la muerte. Levíticos 13, 6, 13, 34. De las secreciones corporales también se purificaban. Levítico 15, 1 al 29 y Deuteronomio 23, 10 al 11. Debido a que los sacerdotes y levitas judíos participaban de la dedicación del muro y del templo, ellos tenían que lavarse. Así que se lavaron probablemente las manos y los pies y hasta quizás el cuerpo.
El pueblo también dice la Biblia que se purificó y entonces probablemente también se lavaron sus cuerpos, incluso lavaron sus ropas. Probablemente entonces estos ritos de purificación no se especifican, pero obviamente la Biblia nos da la pauta de que estos ritos se llevaban a cabo. La purificación en sí misma no era milagrosa, el agua no era algo milagroso que cubría los pecados del pueblo, sino que era un rito simbólico. Y lo que hacía limpio a las cosas era que la palabra de Dios había dicho que se hiciera. Y cuando el pueblo lo hacía es que confiaba en las órdenes que había dado Dios. También se nos dice que el muro y el templo fueron purificados, lo que significa que probablemente también fueron rociados con agua y las puertas de los muros probablemente también fueron rociadas con agua. El pueblo debía entender y humillarse ante Dios y entonces este rito mostraba que la sangre de Cristo cubría al pueblo y entonces este rito simbolizaba que el pueblo necesitaba humillarse y no dependía de sus propias obras para tener limpieza moral y espiritual, sino que dependía de la palabra de Dios y del rito de la purificación que había ordenado, que representaba la sangre de Jesucristo. La santidad y limpieza moral era importante para los israelitas para acercarse a una ceremonia de dedicación especial para Dios. Los levitas y cantores cantaron juntos. Muchos de ellos no vivían en Jerusalén, sino que vivían en pueblos lejanos y venían solamente cuando les tocaba servir en el templo, venían de lejos hasta el templo de Jerusalén. Y entonces se nos dice que ellos utilizaron arpas, címbalos y otros instrumentos de cuerdas que usaron para el canto. Y se nos dice que los pueblos vecinos escucharon el estruendo de las alabanzas, porque no podían contener su gozo de que estaban alborotados porque el muro de Jerusalén se había alzado tan pronto y que Dios los había conducido de manera casi más bien milagrosa. Cuando se colocaron los cimientos del templo después de su regreso del exilio en Babilonia en el 537 y 536 a.C., en las primeras expediciones, el pueblo, los sacerdotes y los levitas alabaron al Señor, según Esdras 3, 10 y 11. Lo mismo ocurrió ahora en la época de Nehemías, después de terminar el muro de Jerusalén. Todos alabaron al Señor, según Nehemías 12, versos 31 y 38. Y el versículo 43 dice que Dios los hizo samach, regocijar, congrat samach, gozo. La palabra samach aparece 5 veces en ese solo versículo. La palabra samach aparece otras 2 veces antes en versículos anteriores, lo cual que en el capítulo entero aparece 7 veces la palabra samach, lo cual es trascendente para el lector. El 7 en la Biblia significa un número de plenitud, consumación y perfección. El samach que experimentó el pueblo fue completo, fue pleno. Dios les dio el gozo. Y entonces la gratitud hacia a Dios y su carácter que es paciente con nosotros, que es perdonador con nosotros, y en su liderazgo a través del pueblo le da estabilidad emocional al ser humano. La gratitud nos trae alegría a nuestra vida. El gozo en la adoración a Dios es un elemento importante, pero no solamente es eso, sino que también es importante el elemento de la reverencia. Si un culto está plagado de reverencia y respeto a Dios, pero no tiene gozo, entonces ese culto se vuelve un culto rígido y seco. Por el contrario, si el culto está lleno de gozo y se pierde el respeto y la reverencia hacia Dios, entonces el culto está lleno de emotividad y carece de verdad. Por lo tanto, nuestros cultos deben estar incluidas las 2 facetas, tanto el gozo como la reverencia trabajan juntas para crear una atmósfera de adoración correcta. Nuestra adoración debe cimentarse en Jesús y en su verdad, pero también debe haber emotividad, también debe haber un deseo de demostrarle gozo y gratitud a Dios. Los israelitas entendieron este equilibrio cuando cantaron en voz alta y con todo su corazón, al mismo tiempo que recitaban lo que Dios había hecho y lo que había dicho a través de sus profetas. Por lo tanto, encontraron ese equilibrio entre la verdad y la emotividad. Y no solo debe basarse en los sentimientos, sino que deben de trabajar juntas las 2 facetas. Aunque no aplicamos los ritos de purificación hoy, aún así, ¿de qué manera podemos nosotros acercarnos a Dios y pedir esa purificación? ¿Crees que la oración, el arrepentimiento y la confesión personal son importantes? ¿Lo aplicas en tu vida? Podemos acercarnos a Dios como sea que estemos de defectuosos. Eso, sin duda, la Biblia nos lo enseña. Pero la forma es importante y no podemos acercarnos de cualquier forma a Dios, sino que, aún estando sucios, debemos de estar
con una actitud distinta a como éramos antes, y entonces Dios puede aceptarnos y perdonarnos. ¿Tú de qué manera aplicarías el principio de la purificación en tu vida? Si lees el Salmo 136 te darás cuenta que es un salmo lleno de adoración y alabanza. Si lo lees, ¿de qué forma el salmista propone la adoración a Dios? ¿Por qué es importante la actitud? ¿A qué le da gracias a Dios el salmista? ¿De qué manera también podemos discutir nosotros en cómo los músicos y cantores son importantes para nuestras iglesias? Piensa en qué forma tu iglesia puede encontrar el equilibrio entre la reverencia y la alegría y el gozo verdadero de alabar a Dios. ¿Crees que los músicos sean importantes? ¿Tu iglesia los ha valorado lo suficiente como para que entiendan ellos que su ministerio son hasta ministros de Dios y son importantes y enriquecen el culto? ¿De qué manera quizá tu iglesia los ha abandonado o incluso los ha desalentado? Menciona maneras específicas en cómo tu iglesia y tú pueden ayudar a los músicos a enriquecer mejor el culto. Si tu vida carece de alegría en la alabanza a Dios, ¿de qué manera puedes recuperar ese primer amor? En el 536 se ponen los cimientos del templo y un poco más de 15 años después, en el 515 a.C., se dedica el templo de Jerusalén, y 60 años después, ya en Nehemías, se dedica la celebración del muro de Jerusalén. Esta práctica la instituye David en sus épocas de los reyes, en el libro de los reyes, y entonces Salomón, su hijo, sigue con la práctica, y los demás reyes siguen con la misma práctica de hacer banquetes, cantos, música, regocijo al dedicar las cosas, edificios u objetos a Dios. En estas dedicaciones también se hacía un gran número de sacrificio de animales, e incluso David hizo un sistema más elaborado y complejo de música y canto. Él estableció Dios a través de David estableció que Asaf y sus descendientes eran los ocupantes de la obra del canto en el templo de Jerusalén. David en su época estableció una verdadera academia de música. Los cantores eran levitas y era un trabajo remunerado. Les pagaban por tocar música y cantar, ya que lo hacían de manera muy profesional. David estableció una academia de música con instrumentos, cantores y prácticas muy elaboradas que él mismo supervisaba. ¿A qué se debe esto? Bueno, es que la adoración debe ser, si se puede de mejor manera, debe ser una práctica profesional y bien ejecutada. La excelencia debe ser el sello distintivo de la adoración, y no solamente en la adoración, sino en todos los ámbitos de la vida. Debemos de procurar la excelencia en todo lo que hagamos, y es que podemos suponer que David y los demás cantores seleccionaban a lo mejor de lo mejor para cantar y tocar los instrumentos para la adoración del templo. Es decir, había una selección cuidadosa para los candidatos al coro y los instrumentistas, entendiendo el contexto de que ya había remuneración a cambio del trabajo. Por eso era la selección, porque ya había un pago económico para esas personas. ¿En qué medida has experimentado el gozo de la adoración a través de la música, y de qué medida es tan importante para ti la música? Hablando de la purificación, la Biblia dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la naturaleza humana, sobre el perdón de Dios y sobre el poder de Dios en nuestra vida? Hay una metáfora que me gusta, que se trata sobre geometría analítica. Si aquellos que han cursado por alguna área de las matemáticas, que es en realidad a nivel muy básico, es que en el plano cartesiano, que es en el plano donde está un eje X horizontal y un eje Y vertical, una curva está cerca del eje X y de repente sube hacia el eje Y entonces la curva o la línea de la curva se acerca muy cerca al cero de la Y mientras va subiendo y entre más sube se va acercando al eje de la Y, pero esta línea o curva nunca toca al eje cero de la Y, nunca lo toca, sino que más bien está siempre cerca del eje de la Y en cambio al principio estaba lejos del eje Y y cada vez más se va acercando y cuando está a punto de tocarla sube en una curva y nunca toca al eje de la Y. Podemos decir que el eje Y es Jesucristo y nosotros somos la curva, la línea de la que se curva y se acerca a Jesucristo, pero nunca toca al eje Y. Es decir, podemos estar cerca de la perfección, pero inevitablemente vamos a cometer errores
vamos a ser vencidos quizá por el pecado, pero siempre podemos acercarnos cada vez más y cada vez más y cada vez más al eje y estar cerca de la perfección. Y como ya vimos, somos salvos por su gracia y no por si estamos cerca de la perfección, sino porque Él nos perdona si nosotros confesamos nuestros pecados. A la luz de este grandioso perdón es fácil expresar gratitud y alabanzas a Dios por ese sacrificio. Y qué mejor revelación de Dios que ver a Jesús en la cruz colgando, soportando nuestros pecados para que no tengamos que nosotros soportar el castigo de nuestros males. En este sentido, ¿por qué no reclamas el perdón de Jesús en estos momentos? Los judíos tenían una particular forma de adorar. Mientras los músicos y cantores tocaban y cantaban, el pueblo no es como que estuviera disfrutando la cuarta sinfonía de Beethoven sentados y escuchando, sino que mientras los músicos entonaban las alabanzas, el pueblo se inclinaba y oraba en la ceremonia especial de dedicación. La música es un elemento importantísimo tanto en la adoración del cielo como en la adoración de aquí abajo en la tierra de los seres humanos. Los sacrificios en medio de la dedicación y la celebración de las cosas y objetos sagrados debían conducir a la mente al Creador invisible. Y entonces los sacrificios de los animales apuntaban al Mesías, que era el Cordero de Dios, tal como dijo Juan Bautista acerca de Jesucristo, que se sacrificaría por los pecados del mundo, así como los corderos eran degollados en favor de los pecados del pueblo. ¿De qué manera nosotros podemos alegrarnos en la experiencia de la cruz y podemos verla no solamente con contrición y tristeza, sino también con alegría y gratitud? El Salmo 95 ofrece una experiencia al adorador de que debe haber gozo y alegría en medio del canto, pero debemos encontrar un equilibrio entre la adoración y la reverencia. Podemos ver esto actualmente en el pueblo judío, especialmente en los más ortodoxos, en los más rígidos en sus costumbres, ver cómo la alegría representa un tema central y profundo en su adoración. ¿De qué manera crees que sea correcto sacar cosas buenas de otras religiones? ¿Cuál será el límite para sacar lo bueno de otras religiones? Porque obviamente hay un límite. ¿Hasta dónde decir sí? ¿Hasta dónde decir no? ¿Hasta dónde compartir las cosas de otras religiones a las personas y hasta dónde limitarnos a solo compartir nuestras distintivas características de nuestra fe que son tan importantes? ¿Cuál es el límite? ¿Qué lo delimita? ¿Crees que el elitismo adventista es correcto? Es decir, que si no es adventista, no lo escucho, no lo consumo, no lo veo. ¿De qué manera este pensamiento puede afectar nuestra sabiduría al entender más cosas? ¿De qué manera este pensamiento de solo adventismo puede dañar nuestro conocimiento y nuestra plenitud de conocimiento? ¿Qué simbolizaba el trabajo de los levitas en el templo? Levitas que por cierto, eran sacerdotes judíos. ¿A quién representaban? La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros primero, como precursor. Hebreos 6:20. Cita del Conflicto de los Siglos, página 479. Aunque el pueblo judío de ese entonces no tenía la luz que tenemos nosotros, aún así ellos eran capaces de entender que la obra de los sacerdotes judíos y levitas era de vital importancia. Poco antes el pueblo se había dedicado a orar y leer la palabra, y entonces fue cuando se dieron cuenta de que los servicios del templo habían sido descuidados y debía de restaurárseles. A menudo como iglesia damos por sentado los pastores, maestros de Biblia y cantores, pero incluso durante la época de Nehemías el apoyo económico a los levitas y cantores era escaso y a veces era enérgico, era como una montaña rusa que sube y baja. A veces tenían mucho dinero los levitas y cantores y a veces no había nada, e incluso muchas veces los levitas judíos, los sacerdotes judíos, los maestros de la Biblia y los cantores tenían que dedicarse a otros trabajos para poder mantener a sus familias, porque el pueblo en ciertas temporadas dejaba de diezmar y de dar ofrendas. Sin diezmos y ofrendas no existe una iglesia organizada a nivel mundial. Si queremos que los ministerios continúen, debemos ofrendar y diezmar a nuestros pastores, a nuestros cantores o a otras personas que administran la iglesia para que la obra de Dios avance. Quizá la iglesia nunca sea perfecta, pero eso no debe impedirnos hacer de que la iglesia y su obra para Jesucristo continúa alrededor del mundo. La protección divina era más importante que el muro mismo. Ya bien lo había expresado el salmista diciendo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare o velare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Esto qué nos debería decir acerca de nuestros esfuerzos para el Señor? El Salmo 127:1 que acabamos de recitar, ¿crees que nos diga algo acerca de nuestros esfuerzos para la obra de Dios? ¿Qué pueden enseñarnos el ministerio de los sacerdotes judíos en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los libros de Moisés, el Deuteronomio,
Deuteronomio o el Levítico, estos libros nos dan un simbolismo de lo que está haciendo Jesucristo allá arriba en el santuario celestial por nosotros, y es importante que lo conozcamos. En el comentario de Esdras y Nehemías pasado vimos que las genealogías eran importantes para la santidad del sacerdocio, y es que cada levita y judío por lo menos debía saber de quién venía, de qué padre y abuelo y tatarabuelo venían, y debían demostrar hasta donde fuera posible que ellos descendían de Aarón, que era el hermano de Moisés, el primer gran sacerdote judío o el primer sumo sacerdote judío. Respecto a la música, Martín Lutero hizo una reforma junto con otros reformadores en cuanto a la música. Esto es muy interesante y lo puedes ver en otros videos. Pero él había dicho que la reforma protestante había avanzado más por la obra de la música y los himnos más que por sus trabajos escritos. ¿De qué manera esto? ¿Qué nos dice que la música juega un papel importante en la predicación del evangelio y en la obra de salvar almas? Ya bien lo decía Ellen White, que el ministerio de la música es capaz de alcanzar almas y traerlas a Jesucristo. La música ha sido un común denominador en aquellos genios religiosos, y no solo genios religiosos, sino genios en general. El mismo Señor Jesucristo nos dice: el deseo de todas las gentes era un aficionado al canto y la música, y mientras trabajaba disfrutaba de cantar y amenizar el día a través de la música y la adoración. Esto ha sido todo por esta escuela sabática. Yo soy Juan Escobedo, muchas gracias por escuchar y nos vemos en una próxima ocasión.